Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias este jueves 13 de mayo del 2021. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 de programación con todo el desarrollo de las noticias nacionales e internacionales y deportivas, por supuesto, también. Vamos a recordarles a ustedes nuestras redes sociales. Recuerde que usted puede escucharnos y vernos en Facebook, en Cinar Costa Rica Noticias, y dejar sus comentarios en Twitter en @CinarNoticias. Antes de empezar con el desarrollo de las informaciones, vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. El presidente de Costa Rica envió una misiva a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para solicitar en calidad de préstamo vacunas contra la COVID-19. Jóvenes de alto riesgo serán vacunados contra la COVID-19 en grupo 3. En Herediano son conscientes que el juego ante Limón FC será una disputa de dientes apretados. Los florenses necesitan ganar para asegurar el boleto a semifinales y los caribeños están obligados a sacar la victoria para evadir la liguilla por el no descenso. Una sentencia judicial obligó a la empresa de autobuses que da servicio a la Carpio, Barrio México y León 13 a devolver a los usuarios más de 15 millones de colones cobrados en las tarifas. El presidente israelí calificó de pogromo los graves disturbios registrados en la ciudad israelí de Lod. Costa Rica ha recibido 1,5 millones de vacunas contra la COVID-19, la mayoría provenientes de la farmacéutica Pfizer. De estas, la Caja Costarricense de Seguro Social ha aplicado 1 millón entre primeras y segundas dosis. El país recibió 124.020 dosis de Pfizer BioNTech, que corresponden al lote 19 de vacunas contra el SARS-CoV-2 que ha recibido Costa Rica. Con esta entrega se alcanza la suma de 1.505.895 dosis. Hemos recibido el lote número 19 de vacunas, en total 124.000 vacunas, que sumado a las recibidas la semana anterior, hace que durante el mes de mayo estemos recibiendo 248.000 vacunas para reforzar el programa de vacunación y de inmunización contra el COVID-19. Este esfuerzo hace que el país avance en el proceso de vacunación, tratando de abordar los grupos más vulnerables, nuestros adultos mayores o las personas con niveles de riesgo que requerimos de manera inmediata tratar de inmunizar. Según el corte de este lunes de la Caja Costarricense del Seguro Social, 657.301 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna. De estas, 436.000 ya tienen su esquema completo de vacunación. Esta suma, en total, 1.093.931 dosis aplicadas. Para esta semana, la Caja distribuyó cerca de 140.000 dosis entre las unidades de su red de servicios de salud y el objetivo es lograr alcanzar lo más pronto posible a la población más vulnerable. Sin embargo, la Contraloría General de la República evidenció que existen importantes brechas entre regiones, ya que mientras algunas ya finalizaron su segundo grupo, otras apenas lo inician. Por ejemplo, según los datos analizados por categoría de personas mayores de 58 años, se muestra que la cifra de aplicación más alta se presenta en el área de salud Colorado con 89.1%. Seguidamente se encuentra en el Centro de Salud de Acosta y el área de salud de Cóbano, alcanzando un avance de aplicación de 73.4% y 72.3% respectivamente. Contrariamente, los centros vacunatorios que evidencian un mayor rezago en la aplicación de dosis se encuentran en Guápiles con 16%, Limón 18%, Guásimo 18.6% y Atenas 19.2%. Sin embargo, según la Caja Costarricense del Seguro Social, el avance por edad es creciente y protege a la población más adulta de nuestro país. Se ha vacunado el 95% de los mayores de 100 años, el 88% de 90 a 99, el 87% de 80 a 89, el 71% de 70 a 79 años, el 24% de 60 a 69 años y el 11% de 50 a 59 años.
En cuanto a la vacunación de las personas con factores de riesgo entre los 18 y los 57 años, la Caja ha colocado 9.202 dosis en personas con enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades respiratorias, obesidad, entre otras. En total, 34 áreas de salud de la Caja ya iniciaron la vacunación de este grupo priorizado, luego de alcanzar al menos el 80% en la cobertura de vacunación de grupo de personas de 58 años y más. El mandatario de la República, Carlos Alvarado, le envió una misiva a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para solicitar en calidad de préstamo vacunas contra la COVID-19, según dijo el embajador de Costa Rica en Washington, Fernando Llorca. Sobre este mismo tema, AmCham también hizo una solicitud para que nuestro país sea incluido en las donaciones. El embajador de Costa Rica en Washington, Fernando Llorca, informó que nuestro país le solicitará vacunas contra la COVID-19 a Estados Unidos en calidad de préstamo. El diplomático afirmó que una vez que las dosis lleguen a Costa Rica, se devolverán a este país. Ante la respuesta que el presidente Biden públicamente anunció de que iba a efectuar una donación a muchos países de una marca específica, nosotros hicimos una segunda solicitud en el marco de los países SICA, que tuvo muy buena acogida por parte del secretario de Estado Blinken, que nos contestó que venían trabajando en esa posibilidad y en una estrategia para distribuir estas vacunas que van a ser donadas de acuerdo a las necesidades, múltiples necesidades que tienen muchos países. El embajador Llorca recordó que en este momento muchas naciones no tienen la logística resuelta para aplicar esas vacunas. El propio presidente Alvarado, en una carta dirigida al presidente Biden, le propuso que nos adelantaran inventario de las vacunas que Estados Unidos ya tiene y que nosotros, gracias a la gran cantidad de compras que hemos efectuado, cuando las recibamos, se las devolvemos a Estados Unidos o al país que ellos nos indiquen, como siempre garantizando la calidad del producto y la cadena de frío. Precisamente sobre este mismo tema, la presidenta de la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana, AmCham, Gisela Sánchez, le envió una misiva al gobierno estadounidense solicitando que el país también sea incluido en las donaciones de vacunas contra la COVID-19, iniciativa que fue avalada por la UCAEP. Esta solicitud ha sido acompañada por la firma de miles de ciudadanos norteamericanos que residen en nuestro país y además por miles de ciudadanos costarricenses que también se están uniendo. Como complemento y apoyando la iniciativa de las empresas del sector salud, lideradas por CEFA, por Farmacias Fisher, La Bomba, Hospital Metropolitano y Hospital Clínica Bíblica, hemos enviado una solicitud a nuestros miembros para entender cuántas empresas estarían dispuestas a donar e interesadas también en adquirir vacunas, y ya en tan solo 24 horas hemos recibido la respuesta de 40 empresas que están interesados en vacunar 30,000 de sus colaboradores con una vacuna de COVID. Días atrás, el mandatario Joseph Biden informó que donaría millones de dosis de la vacuna manufacturada por la farmacéutica AstraZeneca. Una alimentación saludable y ejercicios no le ayudará a prevenir o a curar la COVID-19, pero sí le podría ayudar a combatir mejor este virus y a una pronta recuperación. Este es el llamado de los especialistas en nutrición. En medio de la situación crítica que atraviesa actualmente el país debido a los picos de contagio y variaciones del SARS-CoV-2, el Colegio de Profesionales en Nutrición muestra su preocupación y hace un vehemente llamado a las personas para que refuercen una alimentación saludable. Si bien es cierto, la alimentación no puede prevenir ni curar directamente el virus, lo que comemos y bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro organismo para combatir las infecciones y recuperarse de ellas. Nos consultan muchas veces, doctora, ¿es verdad que hay un alimento, que si el jengibre, que si la manzana, que si el agua de limón va a prevenir COVID? No existe ningún alimento ni ninguna dieta en específica que haga que usted no se contagie. Lo que sí es cierto que es el distanciamiento y seguir las normas de nuestras autoridades. Ahora bien, nosotros sí debemos tener un sistema inmunológico fortalecido y modulado.
En cuanto a la alta tendencia de contagio entre jóvenes que se ha presentado en esta etapa, los profesionales en nutrición expresan una especial preocupación debido a que muchos de ellos no tienen hábitos de alimentación saludables y esto puede complicar la enfermedad. Los adolescentes y los adultos jóvenes deben de tener tiempos de alimentación enriquecidos, un buen desayuno, una merienda nutritiva y un almuerzo. Esto quiere decir que debemos incluir alimentos de todos los grupos, dentro de los cuales podamos incluir las proteínas, que son los huevos, la carne, la leche. También podemos incluir semillas, como son las almendras, los frijoles, las lentejas, que son proteína de origen vegetal. Por otra parte, los expertos recuerdan que una vez que la persona se ha contagiado se debe prever una deshidratación, por lo que es importante que las personas se estén hidratando adecuadamente e incluir 5 porciones de vegetales al día. Los frijoles, garbanzos y lentejas son alimentos esenciales, además de eliminar los alimentos con calorías vacías como reposterías o bebidas de alto contenido calórico. Por ejemplo, si nosotros combinamos un cereal con una leguminosa, vamos a obtener una proteína de alta calidad. Y proteínas son precisamente también la base para conformar lo que son nuestras defensas, ¿verdad? Necesitamos de esos componentes para que nuestro sistema inmunológico y todo lo que es nuestro organismo pueda funcionar correctamente. Entonces ahí también tenemos otra clave. Ambos insisten en el consumo adecuado de los diversos productos de la canasta básica y ese es el llamado en esta Semana Nacional de la Nutrición. El gobierno anunció este miércoles que incluirá en la lista de prioridades para aplicar la vacuna de COVID-19 a jóvenes de alto riesgo. Al volver de la pausa les contamos los detalles. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Sábado 15 de mayo, Cibú y el Zorro Plateado. Todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Yo soy Kyoko. Lo supe desde el principio. Sí, yo ya sé que eres la madre de Ritsu, mamá, pero tú estás viviendo tu vida. Cuando tú empezaste a trabajar aquí, ella les cantaba canciones a los niños. No tienes que forzarte a irte. No puedo creer que estuvo ahí todo este tiempo. ¿Y qué harás ahora? Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de buena vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Los jóvenes de entre 16 y 17 años con factores de riesgo podrán vacunarse contra la COVID-19 con la vacuna de Pfizer. Así lo comunicó este miércoles la Comisión Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología comunicó a la Caja Costarricense del Seguro Social la ampliación etaria para el Grupo 3, el cual ahora está compuesto por personas de 16 a 58 años no cumplidos y que tengan al menos un factor de riesgo para enfermar gravemente de COVID-19. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología comunicó a la Caja Costarricense del Seguro Social la ampliación etaria en el Grupo 3, pasando a vacunarse personas ahora a partir de los 16 años
y hasta los menores de 58 años de edad, que tengan al menos un factor de riesgo. La vacunación va a ser en población de mayor a menor. En este momento se está iniciando la población entre 57 y 50 años de edad. Y finalmente es importante mencionar que la población entre 16 y 18 años de edad serán vacunados con la vacuna de Pfizer. La inmunización de este grupo por el momento se realiza en 34 áreas de salud que registran coberturas de primeras dosis de 80% o más en el grupo 2, por lo que recibieron aval para iniciar con el grupo 3. Esta semana se unieron a este grupo las áreas de salud Carmen, Montes de Oca, Fortuna, Colorado, Avangares, La Cruz, Cañas, Bagaces, Nandayure, Buenos Aires y San Isidro de Heredia. Las patologías incluidas como factores de riesgo son lupus, artritis, hipertensión arterial, diabetes, cardiópatas, trasplantados, VIH, enfermos respiratorios crónicos, obesidad grado 3 y mórbida, pacientes con cáncer y cualquier otra enfermedad inmunodeficiente primaria o secundaria o autoinmune referida por el especialista correspondiente, así como síndrome de Down. Y para ampliar sobre la información de cómo se están manejando los protocolos en nuestro país de la COVID-19, vamos hoy a recibir a dos invitados especiales. Hablamos de Mario Alberto Quesada, quien es el presidente del Sindicato de Médicos Especialistas, y a José Quesada, quien es el presidente de Asobares. Con ellos ampliaremos un poco sobre las diferentes perspectivas y los escenarios que ha presentado la pandemia en Costa Rica. Así que les damos la bienvenida a ambos. Don Mario Alberto, buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Gracias, buenos días a usted y a toda su estimable televidencia. Gracias por la invitación y por el espacio. Gracias, también saludamos a José Quesada de Asobares. Buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, un gusto primero que nada saludar a don Mario y a su persona y a toda la audiencia. De verdad, muchas gracias por el espacio. Tenemos datos importantes que nos han estado mostrando que hay cifras alarmantes en nuestro país, incluso se habla de que hemos roto récord de más de 3,000 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Una cifra que sin lugar a dudas preocupa a todos los costarricenses, las cifras en los hospitales también. Hay muchas peticiones que se han estado haciendo para el sector educativo, para el sector salud, para el sector también comercial. ¿Cómo converger todos estos escenarios de una forma positiva para todos? ¿Cómo hacer que funcionen las cosas? Empiezo con usted, don Mario Alberto. Han estado haciendo desde el sector salud muchas propuestas interesantes, incluso se habló en días atrás hasta de declarar alerta roja. Incluso también la Unión Médica Nacional presentó una propuesta al Ministerio de Salud para que se suspenda, ayer la presentó, las elecciones presenciales. Es parte de lo que el gremio ha estado solicitando, pero usted nos puede ampliar. Gracias. Lo que le estás diciendo es una situación realmente alarmante. La situación país en este momento en cuanto al COVID-19 se está saliendo de control. Hemos visto y hemos sido testigos de países como Brasil, como países como la India, que ya comenzamos a ver esta saturación de ¿cómo se llama?, de centros hospitalarios, que es cuando ya comienza a agravarse el asunto. Y creemos que nosotros estamos largos de eso, pero resulta que números interesantes a tomar en cuenta. La India tiene 253 casos por millón de habitantes en cuanto a tasa de infección. Brasil, 268. Nosotros en este momento estamos en 339 casos por millón de habitantes en tasa de infección, que eso es un número totalmente alarmante. O sea, estamos sobre Brasil, estamos sobre la India. ¿Por qué Costa Rica hasta el momento ha logrado tener índices de mortalidad que andan rondando menos, como aproximadamente el 0.9%? Porque tenemos un sistema de salud solidario que ha mantenido esa mortalidad por debajo. Lo que sucede, y la experiencia internacional así lo dicta, en el momento en que se saturan los servicios de salud, comienzan las mortalidades, y ya la Caja Costarricense de Seguro Social, de su oficio del 7 de mayo, sus gerentes manifiestan que ya hay una saturación de las 359 camas COVID.
porque para el 7 de mayo tenían 418 camas, pacientes con cuidados intensivos, y de las 986 camas, o sea, tengamos en cuenta que la magnitud de esto es que del 20% del total de las camas hospitalarias de la Caja Costarricense de Seguro Social están siendo solamente para la atención de este padecimiento. Es ahí donde yo creo que definitivamente tienen que haber una serie de medidas, algunas valientes y otras expeditas. ¿Por qué? Porque, bueno, muy bien lo acabas de decir, y yo me imagino que el señor don José Quesada también lo va a comentar, esa delicada balanza entre salud y economía es muy endeble. No podemos solamente pensar en economía sin dejar de pensar en la vida y en la salud de los costarricenses, pero también lo contrario es cierto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir buscando en conjunto con el gobierno esas medidas. Por ahí podríamos comenzar básicamente en los números para no hacer esto un monólogo, si te parece. Perfecto, don Mario, muchas gracias. También, José, usted ayer incluso en una entrevista que hacíamos individualmente aquí en Costa Rica Noticias, nos hablaba de que en el sector comercial es incluso donde se podría decir que hay los mayores controles de aforos y de cumplimiento de medidas, según estudios incluso que hace la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud. ¿Cómo hacer esa balanza y cómo ustedes desde diferentes sectores están aportando también a disminuir pues la cantidad de contagios y de hospitalizaciones, que es lo que más preocupa a los costarricenses? Bueno, sí, primero que nada con respecto a este tema, muy acorde con lo que dice don Mario con respecto al tema de, esto tiene que ser un equilibrio entre salud y economía, pero muy importante más es que todos los costarricenses tenemos que poner de nuestra parte en este sentido. Porque de nada sirve, por ejemplo, cerrar el comercio si los ciudadanos siguen desobedeciendo, si no se cumplen los protocolos, si no se usa la mascarilla, si se hacen fiestas en casa, si se hacen las fiestas clandestinas. Debemos de ayudar, porque sabemos que en el tema de salud es un tema bastante complicado, sabemos que todos los enfermeros y doctores hacen su mayor esfuerzo, pero sí tiene que haber un balance. Precisamente un dato brindado por don Michael Soto del Ministerio de Seguridad Pública la semana pasada en una reunión que tuvimos entre el sector privado y público con el gobierno, presentó un dato interesante de todas las intervenciones que hicieron en los locales comerciales. El 94,5% de estos locales cumplían con el tema de protocolos. Entonces, es un dato bastante interesante, la verdad, pues deja una parte alegre de que el comercio está cumpliendo. Y como lo decía yo ayer, sí, es mejor en dado caso de que la gente vaya a lugares seguros, que vaya a un lugar donde usted sabe que desde la entrada tiene que cumplir un protocolo y no pues que se hagan estas situaciones como ya lo hemos expuesto en el tema de fiestas clandestinas, fiestas en las casas. Por ejemplo, bueno, una de las propuestas que se le hizo precisamente a las entidades del gobierno es tener un mayor control en el transporte público. Las paradas muchas veces abarrotadas, no hay distanciamiento, los buses hemos notado en algunas ocasiones con gente de pie. Creo que es importante, por ejemplo, tener una buena limpieza en los autobuses. Cuando un autobús termina, por ejemplo, de hacer su carrera y llega a la terminal, pues que se haga una limpieza exhaustiva, como tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, en los restaurantes y bares. Se va una pareja, limpiar la mesa, desinfectar. O sea, es que es una situación de que todos tenemos que cumplir. La verdad, este dato de don Michael Soto pues nos alegró bastante, y es importante que se sigan dando el seguimiento de parte de las diferentes autoridades a que los negocios cumplan los protocolos, llámese gimnasio, llámese salón de belleza, llámese bar, llámese restaurante, supermercado, porque la verdad es una responsabilidad de todos. Gracias, José. Les pregunto a ambos, entonces, ¿cuál es el equilibrio al que se tiene que llegar? Incluso no solamente las opiniones de los gremios han estado divididas y han sido criticadas incluso en muchos aspectos, pero también los costarricenses lo ven así. Hay quienes opinan que es necesario y que es indispensable cerrar absolutamente todo, y hay otros que opinan que no se puede cerrar porque desestabilizaríamos también la economía. En la conferencia de prensa del lunes pasado, el
presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias decía que declarar alerta roja en Costa Rica significaría algo muy pesado y muy grueso y que sin lugar a dudas afectaría muchísimo al país en todos los términos. ¿Cuál es el equilibrio? Les pregunto a ambos y les doy el espacio también para que puedan interactuar entre ustedes dos. ¿Cuál es el equilibrio al que hay que llegar realmente entre salud y economía? Qué difícil. Aquí primero quisiera robarte 30 segundos para manifestar lo desafortunada de las declaraciones de don Alexander Solís, una declaratoria de alerta roja. No es la primera vez que la tiene el país y eso no cierra un país, más bien genera facilidades en la tramitología administrativa, burocrática que tienen las instituciones públicas, ¿no? Para la compra de insumos y activos, eso es un hecho. Y facilitaría grandemente que se le inyecte también de recursos económicos frescos a la institución, una institución que está llevando la gran carga en este momento económico. Entonces, para mí me pareció inconcebible todavía que Alexander el día lunes haya manifestado que eso era algo nocivo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un llamado de alerta roja? En el mismo oficio que hablo, el del 7 de mayo, hablan que ya tenemos una saturación hospitalaria. Por Dios santo, seamos un poco más evidentes, porque aquí muchas veces el Ejecutivo le pasa solamente la factura de responsabilidad a los ciudadanos, pero es una responsabilidad compartida. Veamos los ejemplos de países como Israel. O sea, Israel en su momento hizo cerronazos de 2 semanas y con toque de queda y militares en la calle. O sea, a nosotros nos ha tocado esto, ¿verdad? Le pregunto, don Mario, entonces, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaciones reales tendría la alerta roja en cuanto a cierres y medidas drásticas? Si no es que, así. Vamos, eso te abre precisamente cualquier apertura. Si necesitamos cierre, de todas maneras, el martillo ya se está aplicando. Me parece que este año de forma insuficiente, lastimosamente. Acuérdense que siempre vamos a tener causa-beneficio. Este año abrimos la educación presencial y tras de eso sumamos lo que fue turismo durante Semana Santa y pasamos de 300 casos a principio de año a más de 2.000. Y ojo, que seamos muy claros, muy probablemente esos 2.500 estemos por abajo de la cifra real. La cantidad de testeos no son testeos masivos, tenemos mucho paciente asintomático no diagnosticado en la cama. Entonces, ¿qué es lo que debería estar haciendo el gobierno en este momento? Desafortunadamente, y de verdad, José, vos como representante no solamente del área que ves, sino que de la parte empresarial, nos toca, porque todos somos también microempresarios, yo soy microempresario, nos toca vivirla muy difícil, pero si no logramos nosotros en este momento bajar la tasa de R0, o sea, la transmisión, disminuir los casos, desaturar los hospitales, mientras logramos hacer lo que hace Israel, que fue generar una vacunación del 70%, que es la inmunidad de rebaño, ¿no? Ya Israel lleva casi un 80% y se les vinieron los números del suelo. Nosotros seguimos contentos con 100.000 dosis. Resulta que 100.000 dosis para una población de 5 millones es total y plenamente insuficiente. Saquémoslo de fácilmente. Para una inmunización del 70% de nuestra población, necesitamos inmunizar 3,5 millones de personas. Por 2 dosis estamos hablando de 7 millones de vacunas. Si hablamos que el promedio de la inmunidad de la vacuna es de 6 meses, 26 semanas, implica que aproximadamente nuestro país, para mantener una inmunidad de rebaño, tendría que mantener 270,000 dosis efectivamente colocadas a la semana. No lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Y la economía dolorosamente ya venía en crisis desde antes de la pandemia, ahora está en cuidados intensivos también. Pero José y a toda tu audiencia, la economía históricamente sabemos que la podemos rescatar aunque sea muy duro. Los muertos no los revivimos. El único caso que está en la literatura de un resucitado fue Lázaro. Solamente. Ahí es donde, insisto, tiene que haber una simbiosis entre esa empatía que decía José de las personas, en que la única manera es poniéndote el cubrebocas, evitando las aglomeraciones, las fiestas clandestinas. José, lo dijiste muy correctamente. Es esa empatía para pensar que nuestro vecino no sé qué va a estar muriéndose, porque el día de mañana puede ser mi papá, puede ser su tía,
puede ser mi hermana la que esté en una unidad de cuidados intensivos. Esa empatía no la tenemos y tenemos que meterla mientras el gobierno ve cómo descifra la situación de la inmunidad de rebaño, que la única manera va a ser con una vacunación masiva, y los números no nos están. José, adelante. Sí, bueno, con respecto a este tema, creo que hay dos factores importantes. El primero, como soluciones inmediatas que debemos de buscar, es obviamente el tema de la aceleración de la vacunación. De hecho, en las diferentes cámaras, en las mesas de trabajo, pues se le hizo esta propuesta al gobierno de que se buscara una solución con respecto al gobierno de Estados Unidos para una donación de vacunas y poder acelerarse este proceso, que en realidad, como dice aquí el caballero, pues viene bastante lento. Desdichadamente, creo que hay situaciones que han pasado en el tema de la pandemia, en donde el dinero, por ejemplo, se ha despilfarrado de alguna manera, por decirlo, y creo que si estamos en una situación en la cual nunca hemos vivido, la prioridad, al menos en el tema económico, era brindarle el mayor apoyo posible a todos los hospitales, a todos los enfermeros. Y voy a poner un ejemplo. Se hicieron el tema de las estatuas de las garantías sociales, 225 millones de colones se gastó en estas obras, que en este momento no es una prioridad. Entonces creo que ese tipo de dineros, como otros, debieron de invertirse en equipo médico, obviamente debemos cuidar a nuestros enfermeros, a nuestros doctores, brindar todo lo que ellos necesitaban. Hoy en día el gobierno está viendo a ver cómo soluciona, qué hace para no afectar la economía, para ayudar a la salud, y la verdad se le está poniendo el tema bastante complicado. Como dice el caballero, es cierto, las muertes es algo que no se va a recuperar, pero el tema de la economía es algo que realmente pues también genera muchísima tensión, muchísimo estrés para los que somos dueños, y no solo nosotros, sino también para nuestros trabajadores. A veces desdichadamente pasa esta situación de que se viene un cierre y entonces ya hay que ver uno cómo bajar los costos, hablar con los trabajadores y decirles, mira, bueno, no vamos a trabajar esta semana, y hay que pensar también en esas personas tan necesitadas, al menos en el gremio de nosotros, saloneros, cocineros, DJs, guardas de seguridad. A muchos de ellos no se les ha podido dar trabajo. El año pasado sufrimos 109,000 personas desempleadas, 75,000 con suspensión laboral. Estamos hablando casi 200,000 personas con esta situación. En la actualidad, casi 500,000 personas desempleadas. Es triste ver muchísimas personas haciendo ventas ambulantes en las calles porque necesitan ver cómo llevan el sustento diario a sus hogares, cómo los hijos en esas casas comen. Entonces es un balance que aquí no es pelear con la gente del tema de salud, es brindar soluciones. Como les digo, por ejemplo, el tema de la vacunación, el tema de brindar más implementos al sector salud, y no despilfarrar el dinero en cosas que no tienen que ser. A nosotros, a nuestro gremio, en agosto del año pasado, en una reunión en el MEIC, se nos habló de préstamos para ayudar al comercio en general. Tuvimos una reunión hace 15 días con don Carlos Mora, viceministro de Economía. Se le tocó ese tema y no se llegó a una solución, no ha habido avance en el tema de los préstamos para los comercios. Entonces, todo tiene que ser algo equitativo. El problema es que, por ejemplo, nosotros trabajamos al 50% del aforo, pero se nos cobra todo al 100%. Entonces el gobierno no ha puesto de su parte, la Asamblea Legislativa no ha puesto de su parte, las municipalidades no han puesto de su parte. ¿Cómo es posible que en enero de este año la Municipalidad de San José estuviera haciendo un cobro triplicado de las patentes de licores? Es un momento en que no estamos para eso. Por ejemplo, un cliente, un dueño de bar, pasó de pagar 90,000 colones a 325,000 colones. O sea, son situaciones que no se pueden dar. O sea, nosotros con mucho gusto, los dueños de bares y restaurantes, y sé que los demás gremios ayudan al sector salud, pero no podemos generar cierres si no hay soluciones. Si el gobierno me dice cierre, es muy fácil, pero bueno, ¿cuál es la contraparte a ese cierre? Esa semana, esos 15 días, no van a haber cobros, va a haber algún tipo de ayuda, pero no lo hay. Simplemente se tira una dirección de cierre y listo. Hemos sufrido, por ejemplo, en el tema de bares y restaurantes, reducciones de aforo al 25%, que prácticamente no es rentable trabajar a un 25%.
reducción de horarios, el tema de la restricción vehicular, cierres. Entonces hemos pasado por diversas situaciones que realmente nos ha afectado mucho. El año pasado 6 meses cerrados los bares y aún así las patentes se pagaron al 100%. No hubo una anuencia de parte de las municipalidades en ayudarnos con esto. Entonces yo creo que es una situación más del gobierno central en que no ha sabido hacer las situaciones, en que le pedimos urgentemente que por favor acelere el tema de vacunación, que si hay alguna manera de ayudar a la parte de salud en el tema de implementos y demás, pues que se haga porque ellos lo necesitan y porque ellos se están sacrificando por el país, el comercio se ha sacrificado por el país, todos nuestros trabajadores también, y creo que eso ya le corresponde de que de alguna manera el gobierno de Costa Rica y su trabajo, de su grupo de trabajo económico realmente busquen soluciones tanto económicas como para ayudar al tema de salud. Don Mario. Ve qué interesante, que mucho lo que dice José concordamos completa y plenamente. Este mismo documento de las gerencias habla que la caja cerró el 2020 con un impacto negativo de 345.885 millones de colones. O sea, eso es por la atención a la enfermedad COVID, ¿no? Eso solamente el año pasado, y este año nos augura peores números. Con un país en que, muy bien lo dice José, comienza a haber más desempleados, más en el sector informal, por ende posiblemente una reducción de cotizantes, y a veces uno no entiende que se utilicen dineros despilfarrados en otras cosas que no son de primera prioridad. Cuando yo tengo en mi economía doméstica que ver en qué utilizo el dinero, si entre comer y mi techo o tener un traje nuevo, pues buscamos primero comer y mi techo, la salud no lo comenzamos a despilfarrar. Ahí es donde yo coincido completamente con José. Hay medidas, José, y de verdad todos los que nos están viendo, que son muy dolorosas y que se tendrán que tomar como medicina amarga, que son aquellos golpes fuertes de cierres transitorios para poder bajar de una manera rápida la cantidad de contagios, porque si no, esto es una escalada que termina en lo que pasa: saturación de servicios y mayor cantidad de muertos. Don Mario, quiero hacerle una consulta. Don Mario, quiero hacer una consulta. Ustedes hablan de cierres fugaces, medidas rápidas e incluso usted proponía antes 2 semanas. Hace poco pasamos una semana total de cierre, que ahí tal vez podríamos profundizar un poco más en ese sentido y usted nos puede aclarar más desde la perspectiva de salud. Acabamos de pasar un cierre de una semana en la que probablemente ya entre esta y la otra semana se esté viendo reflejado pues las consecuencias de ese cierre, esperando que sean positivas. Pero un día como ayer tenemos una cifra récord de más de 3.000 casos de contagios. Exactamente, es que volvemos al punto. Si nosotros nos ponemos a ver la experiencia internacional, la gran mayoría de los cierres de los países europeos y sobre todo los que han estado en mayor problema han sido cierres de casi 2 semanas, dolorosísimos, insisto, con militares en la calle. Porque acuérdense que básicamente este virus, una vez que se transmite, dura de 5 a 15 días sin manifestarse. O sea, ya para el cierre de las 2 semanas, normalmente las autoridades tienen una perspectiva bastante real de lo que está sucediendo. El que no está disminuyendo, perdón, fue insuficiente y va a ser insuficiente. Estamos con una tasa de transmisión más alta que en la India y Brasil. Es una locura, y tras de eso terminamos diciendo de parte del señor presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias que ni siquiera se puede hablar de una catástrofe institucional. Me explico, ahí es donde volvemos al punto. Si a vos te van a dar una dosificación de un medicamento que va por debajo de la dosis mínima terapéutica, o sea, de cuánto va a ocupar de ese medicamento para curarse, la gente no se cura. ¿Okay? Lo mismo está pasando con las medidas. Si las medidas son insuficientes desde el inicio, por temor, por cálculo político, por lo que vos querás, desafortunadamente vamos a tener esto, que van a ser medidas dolorosas que siguen dándole mucho que hacer a la economía costarricense hacia la debacle y que no están funcionando y no están resolviendo. Y es ahí, Elki, donde yo me pregunto,
¿Y quién o quiénes van a ser los responsables de las malas decisiones administrativas en salud y economía de este país? Entonces, Porque ¿qué hacemos con los cierres? La propuesta de los médicos son cierres totales y la solicitud de los gremios es, si se hacen cierres, que nos ayuden. ¿Cómo hacemos para fusionar eso? ¿Cómo un país que está colapsado puede brindar asistencia en ambos sentidos, hacer inversiones importantes de salud para resolver la situación de la pandemia y brindar soluciones a tantos gremios? Porque hoy tenemos al representante de los bares y restaurantes, pero existe el turismo, existe los pequeños empresarios, los productores, los transportistas, una infinidad de lista también que requiere de ayuda. ¿Cómo un gobierno como el nuestro puede resolver esta situación? Todos queremos una solución fuerte, integral, pero ¿cuál es, amigos? Bueno, en lo personal creo que, como lo decía aquí el caballero Mario, es cierto, en países europeos se han realizado cierres. Por ejemplo, en Italia se realizaron cierres, pero se ayudó al comercio en subsidios, situación que aquí no se ha brindado en más de un año. Entonces, yo en lo personal digo, no es que vengan y nos den una X o cantidad de dinero, como por ejemplo fue el bono proteger, que en realidad fue un engaño para la ciudadanía costarricense y fue muy mal aplicado, sino es una situación de que tiene que haber una voluntad política. O sea, si nosotros los comerciantes tenemos la voluntad, o hemos tenido que cerrar, porque así nos lo indican, entonces que el gobierno interceda con las municipalidades, con los gobiernos locales, con las diferentes instituciones, y digan, ok, bueno, vamos a un cierre de 15 días, entonces no se les va a cobrar nada durante estos 15 días, porque es que no es justo. O sea, yo creo que para nadie es un secreto que no es justo, y si te cierran una semana, te cierran 15 días, no hay cómo pagar, ¿me entendés? Entonces, ¿y cómo se vive, José? José, no se paga, ¿y cómo no se paga y cómo se vive? Eso es algo que me interesa también. Y, ojo, defiendo muchísimo los controles que se tienen que tener con el tema de la pandemia. Entiendo desde mi óptica como periodista ambos escenarios y quisiera como que hubiese una solución tan rápida y ágil como existe en países como Israel, como en Estados Unidos. Costa Rica no la tiene. Se cierran los negocios, se les reducen las cargas, pero ¿cómo se vive? Sí, exactamente. O sea, es que, por ejemplo, nosotros venimos de una semana de cierre en donde el golpe económico a nivel de comercio es sumamente enorme. Le sumamos a esto, por ejemplo, nuestros trabajadores. Entonces, se le ha dicho al gobierno, por ejemplo, el tema laboral, ¿verdad? Todas esas personas que quedan con sus pensiones laborales, algún tipo de ayuda, y no hay respuesta. Es que ese es el problema. O sea, uno como comerciante con muchísimo gusto ayuda al tema de salud porque sabemos la situación, porque tenemos que ser responsables, pero es que el gobierno es el que no emite una ayuda. Entonces, como te digo, bueno, está el tema de la vacunación y todo lo demás que ya hemos tocado, pero no vamos a ser reiterativos con ese tema. Yo respeto la opinión aquí del caballero, pero creo, por ejemplo, les voy a poner lo de Semana Santa. Lo de Semana Santa fue una situación donde hubieron 3 tipos de culpables. No nos vamos a quitar eso, y el primero, pues creo que fue el gobierno al dar a la libre de que saber que en Semana Santa todo el mundo iba a ir a las playas, a los comercios y demás, y se hizo lo que cada quien quiso. Entonces, no digo que debieron de haberse cerrado los comercios de estos lugares porque ellos también necesitan generar, también sus familias necesitan, pero hay comercios aquí en San José donde nos vienen a visitar 5 o 6 veces por semana, lo cual, genial, está bien, porque todos debemos de poner de nuestra parte y colaborar, pero en esos lugares, en Semana Santa, debió haberse igual tenido una supervisión estricta en los comercios, porque no son solo bares o restaurantes, los supermercados llenos. Yo vi videos de supermercados llenos, las calles, todo. Entonces, es poner de su parte el comercio, la ciudadanía y el gobierno, porque es una responsabilidad de todos. No podemos venir y simplemente decir, bueno, cierro el comercio, no le ayudo a sus trabajadores y nos lavamos las manos, porque no es así de sencillo. Los préstamos siguen, los demás pagos siguen, y todo eso, créame, todo eso genera tensión, genera estrés, y todo eso también lo enferma a uno como comerciante y a nuestros trabajadores. Es triste muchas veces ver por ejemplo, una salonera que viene y que trabaja, que
que pone todo de su parte, y a veces le escriben a uno como dueño y te dicen, mira, no sabes si vamos a seguir trabajando, es que me hace falta, un día vino un señor que es electricista, no tengo que llevar a la casa, y vienen a pedirle uno trabajo. Entonces hay que pensar en eso, porque eso también enferma. El año pasado hubo gente que hasta quería suicidarse por este tema. Entonces hay que ser conscientes. Para diciembre del año pasado ya estábamos generando el 26% de empleo en nuestro sector, y esto es importante, pero es un tema complementario entre salud y economía. Sabemos que los doctores ponen todo su máximo esfuerzo, y nosotros como comerciantes también. El comercio que no cumpla, simplemente que se le cierre. Así tiene que ser, porque hay que ser justos. Entonces, creo que la parte que se ha fallado es soluciones reales de parte del gobierno, porque en más de un año, económicamente, al menos al gremio de bares y restaurantes, no nos han ayudado en absolutamente nada. Se han venido situaciones de promesas, por ejemplo, el tema de los créditos del año pasado que le abro con los bancos, no se hizo absolutamente nada. Entonces, nosotros con mucho gusto, y en las mesas de trabajo lo hemos conversado, ayudamos, hemos hecho más de 20 propuestas al gobierno. Creo que es el momento de que esa persona que se eligió para este país, que en su momento salió a las calles a buscar los votos, a sonreírle al pueblo de la cara, y que en este momento, como lo decimos, ponerse los pantalones en su lugar y realmente sacar adelante este país, porque estamos viviendo una crítica situación de salud y económica en la cual todos debemos poner de nuestra parte, en especial el gobierno de Costa Rica. Nos quedan muy pocos minutos, un par de minutos para cada uno en conclusiones, y les dejo como conclusión lo siguiente: es un tema país, es un problema que nos está perjudicando a todos de una u otra forma. Para algunos el tema de salud es prioritario, para otros el tema económico es prioritario. Creo que los dos tienen gran relevancia. Hay una realidad que vive nuestro país en este momento, y el mundo entero también. Si es un tema país, ¿por qué no ha habido un acercamiento entre todos los sectores? Si los sectores comerciales se han reunido con el gobierno, ¿por qué los gremios de salud, que también tienen mucho conocimiento en las ciencias de la salud, por qué no ha habido un conjunto y un plan de trabajo bien eficiente que permita hacer cambios radicales en este proceso? Ya llevamos más de un año y la situación, en vez de mejorar, sigue creciendo. Pero lo que vas de comentar muy razonablemente es que el que debe orquestar estas reuniones es el Ejecutivo, y yo concuerdo con mucho lo dicho con José. Ve que la parte empresarial dice, no me están resolviendo, y yo como representante gremial digo exactamente lo mismo, no están resolviendo, se toman medidas innecesarias. ¿Por qué no estamos ahí? Yo no me explico, X. Nosotros acabamos de enviar una carta abierta al señor presidente de la República solicitando de que hayan representantes de la salud gremial en estas mesas de trabajo, porque muy probablemente vamos a concordar, José, con vos y con muchas de las cámaras a diferentes niveles en cuanto a propuestas. O sea, yo estoy clarísimo. O sea, los cierres tienen que conllevar también algún tipo de subsidio a la clase empresarial. O sea, yo coincido también, el bono proteger fue botar la plata. Definitivamente teníamos que proteger a los a los pequeños y medianos empresas, que son la mayor fuente de trabajo y de dinero de este país. Existen los grandes contribuyentes, son grandes, está bien, y tienen situaciones diferentísimas, pero el microempresario, que es el que le da vida a este país, está siendo dejado por atrás. Y volvemos, salud y economía es una balanza muy delicada, porque perfectamente podemos tener una maravillosa salud, pero si no hay cotizantes, ¿cómo hacemos para dar esa salud? Entonces, que sea este medio de comunicación un llamado más vehemente a que el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, llame a las partes, hagamos una verdadera mesa de trabajo. Si estamos hablando que es el gobierno del Bicentenario, qué mejor momento para que en los 200 años de independencia de este país, los diferentes sectores busquemos al mejor estilo de Fuenteovejuna, a la de una solución real, una solución en la cual equitativamente podamos, por un lado, proteger el comercio, pero sin dejar de velar por la salud. Que cuando tengamos que dar la medicina más amarga, pues se tendrá que dar, y que el comercio lo sepa de manera programada. Bueno, mirá, en 15 días vamos a hacer otro martillazo, en una semana por esto y esto y esto y esto, de tanto tiempo, porque esta es la solución.
ya estamos también con la parte de inmunización. Medidas que se puedan ir resolviendo, pero pareciera, Elki y televidentes, que no hay una real interés del gobierno de que los sectores diferentes nos sentemos, busquemos soluciones país, porque al final de cuentas eso es lo que vamos a hacer, buscar soluciones para esta contingencia como nunca la habíamos visto en Costa Rica, ni en el mundo entero, creo yo, desde la influencia española. Gracias, don Mario Alberto. José, rápidamente para despedirnos. Sí, bueno, primero que nada, agradecer el espacio que nos brindaron y creo en lo personal, como dice aquí el caballero, lo más importante siempre va a ser el diálogo, la comunicación. Creo que en las mesas de trabajo en conjunto el sector privado público con el gobierno han estado bien, han estado gente de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero creo que la presencia de personas como Mario es sumamente importante para, como dice él, generar un equilibrio. Esto tiene que ser un equilibrio definitivamente entre economía y salud. Siempre voy a respetar la opinión de los demás. Yo el tema de cierres no lo veo como algo viable, más que todo porque en nuestros comercios es una situación donde se cumplen los protocolos y es mejor, como digo, que la gente vaya a los negocios donde se cumplen los protocolos y que no se hagan fiestas clandestinas y demás, pero creo que es una parte en donde el gobierno es el que tiene que asumir la responsabilidad mayor en cuanto al tema de generar ese equilibrio entre salud y economía, porque como te digo, no se puede que hayan cierres y que todo se siga pagando al 100% y que nuestros trabajadores pues sufran también las consecuencias. Perfecto, muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Y el juego entre Herediano y Limón FC tiene muchas expectativas. Al volver de la pausa, la periodista Andrea Salazar nos cuenta por qué. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves no puede perderse un nuevo Café Nacional. Vamos a estar conversando sobre cómo afecta en la piel y el cabello la menopausia. Y chicos y chicas, si quieren participar con nosotros en un nuevo Aprendo en Casa, vayan pidiéndole ayuda al papá o a la mamá para que descarguen esta aplicación que se llama Magic Science House. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Se aleja y los dinamatas se quiebran, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. En nuestra serie, ¿Por qué la esclavitud?, presentamos Una mujer capturada. El caso de Marish, una mujer europea, lleva 10 años esclavizada como empleada doméstica de una familia que la ha humillado y golpeado durante todo este tiempo. Este martes 18 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Buenos días, les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con la información deportiva y es que en Herediano son conscientes que el juego ante Limón FC será una disputa de dientes apretados. Los florenses necesitan ganar para asegurar el boleto a semifinales y los caribeños están obligadísimos a sacar la victoria para evadir la liguilla por el no descenso. Los 6 partidos de la última jornada tienen algo en juego, pero el que sostendrán el Team y la Tromba del Caribe podría ser el más determinante. Ellos dos pueden definir lo que pasa en la zona alta de la tabla y en el sótano.
Si el Herediano gana, no importará lo que hagan sus perseguidores, porque aseguraría el boleto a las semifinales. En cambio, un empate o una derrota daría opciones a 4 equipos. Por su parte, una derrota de los caribeños le daría un respiro a Sporting FC, Municipal Grecia y Guadalupe, ya que Limón se dejaría el último lugar. Con un empate, Limón FC obligaría a los guadalupanos a puntuar, y con un triunfo los obliga a ganar, al igual que a Sporting FC y a Griegos. Por eso, a priori, este partido podría ser el más disputado. En el team son conscientes de ello y esperan que sea uno de los juegos más complicados del certamen. Bueno, un partido muy duro, muy difícil, un Limón muy aguerrido, un Limón que va a dar la vida también, igual que nosotros. Un partido donde nos vamos a encontrar un rival sumamente motivado y anímicamente pues al 100% para tratar de salvar la categoría. Entonces, por las dos partes, nosotros también estamos muy motivados, con muchas ganas de clasificar. Entonces va a ser una gran final para los dos y esperamos un partido muy, muy reñido. Herediano necesita ganar para borrar el mal andar en el torneo de clausura 2021. Lo que haya pasado en la fase regular ya no será importante en las semifinales, donde empieza un campeonato nuevo entre los 4 mejores. En torneos anteriores el team estuvo flojo en la primera ronda, pero cerró en lo más alto de su rendimiento, lo que le permitió ser campeón varias veces. No, yo creo que el equipo viene bien, el equipo, como dices, es importante ahorita el cerrar bien, cerrar de buena manera. Tal vez el campeonato hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, pero bueno, puede ser normal, es normal en los campeonatos así, y ahora tenemos todo para poder cerrar de la mejor manera posible. Dependemos de nosotros, que es algo importante. Herediano no se pierde una fase final desde hace más de 12 años. Ha participado en estas rondas en los últimos 24 torneos. El juego ante Limón FC se disputará en el Estadio Fello Mesa de Cartago a las 3 de la tarde, al igual que los otros 5 compromisos. Bueno, y Saprissa se alista para su compromiso en San Carlos. Víctor Cordero habla de un amplio plantel para hacer frente a lo que resta del torneo, mientras Pierluigi Morera de lo bien que resultó una semana y media sin jugar. Paralelo a la lucha por definir los semifinalistas y de los equipos que buscan evadir la liguilla por el no descenso, 3 jugadores libran otra disputa, la del liderato en la tabla de goleo. Los manudos Johan Venegas y el cubano Marcel Hernández y el jamaiquino del Santos Javon East son quienes más veces han celebrado en este certamen y mantendrán su lucha en la ronda final. Venegas e East tienen 12 anotaciones, una más que Hernández. De los 3, el más regular ha sido el jamaiquino, mientras que Venegas se metió en la pelea tras una segunda vuelta pletórica, en la que ha marcado 8 veces. Incluso en los últimos 4 partidos anotó en 5 ocasiones. Una situación diferente ha vivido el cubano Marcel Hernández, goleador en gran parte del torneo, pero que se apagó después de anotarle un triplete a Pérez Celedón el 7 de marzo en la fecha 12. Luego jugó 5 partidos en los que se fue en blanco, antes de entrar en un periodo de recuperación por una lesión muscular. Marcel regresó el lunes ante Sporting FC, pero solo jugó los primeros 45 minutos, en los que no gozó de opciones de gol. Hernández busca su segundo trofeo de manera consecutiva, ya que en la Apertura 2020, con la camiseta de cartaginés, fue el máximo artillero. El cubano y el jamaiquino tendrán la oportunidad de aumentar su cuota goleadora en la última fecha del campeonato, que se disputará este jueves. Alajuelense recibirá a Guadalupe y el Santos al Municipal Grecia. Venegas no estaría disponible para el juego de los manudos, ya que registra 4 tarjetas amarillas y con una más se perdería el primer partido de las semifinales. Luego los 3 buscarán el título de goleo en la fase final, donde sus equipos esperan rival. A pesar de que están un poco más atrás, en la lucha por el goleo tampoco se pueden descartar al sancarleño Álvaro Saborío y al rojinegro Jürgens Montenegro, quienes comparten el 4º lugar de la tabla de artilleros con 8 tantos cada uno. Según datos de la UNAFUT, Montenegro es el delantero más efectivo de entre los 5 máximos anotadores, con un 57% de efectividad, seguido de Saborío con un 53%, mientras que los demás atacantes no alcanzan el 50%. La Liga de Ascenso tendrá que cumplir con un extenso protocolo el sábado en la gran final entre Guanacasteca y Punta Arenas para cumplir los mandatos emanados por el gobierno a inicios de esta semana. La Liga de Ascenso también deberá correr y asegurarse que cumplirá con todos los compromisos adquiridos para poder realizar el juego final entre Punta Arenas y Guanacasteca en Punta Arenas el próximo sábado. Tras lo sucedido en Nicoya el domingo anterior, en donde se presentaron concentraciones masivas afuera del estadio Chorotega, ahora se debió establecer un plan con fuerza pública y municipalidades para evitar que suceda esto de nuevo.
y garantizar de que alrededor del estadio pues no va a haber nadie, tanto de parte de nosotros como federación y la Liga de Ascenso, y también como el compromiso del alcalde, la fuerza pública y el Ministerio de Salud para asegurarnos de que no pueda haber gente en los alrededores del estadio. Y lo que se trata de evitar es que no rompamos las burbujas, ¿verdad? Lo que se está viviendo es muy complicado para que un partido de fútbol pues no lo podamos controlar. Así las cosas, y tras la reunión entre todas las partes, se acordó que cada equipo incentivará que sus barras no se aproximen al estadio, incremento del número de policías en Punta Arenas y Nicoya, cierre de vías cerca de Lito Pérez y cambio de hora del juego de las 7 a las 9 de la noche para que calce con la restricción vehicular sanitaria. Y en otros temas, Carlos Cali Muñoz, surfista nacional, se recupera de una lesión que sufrió durante uno de sus entrenamientos hace ya unas semanas bajo la supervisión del equipo multidisciplinario del Comité Olímpico Nacional. Esto de cara al Mundial de Surf que se estará realizando en El Salvador y que clasificará a los últimos surfistas a Tokio 2020. Carlos Muñoz, sin duda, es uno de los nombres más sonados en el surf nacional por ser uno de los más experimentados. Sufrió una lesión hace unas semanas durante un entrenamiento previo al Mundial de esta disciplina que tendrá lugar en El Salvador del 29 de mayo al 6 de junio. Aunque falta poco para esta fecha donde se definirán los últimos surfistas que estarán en el primer evento de surf en unos Juegos Olímpicos, afortunadamente Muñoz cuenta con el apoyo del equipo multidisciplinario del Comité Olímpico Nacional para su pronta recuperación y que pueda ir a buscar uno de los boletos, que según el mismo Cali están bastante accesibles para el país. Hay que tomar en cuenta que muchos de los rivales a los que enfrentará ya tienen su lugar en Tokio 2020. El proceso ha sido muy bueno porque ya he comenzado a tener más movilidad en las piernas, he hecho ejercicios, me han tratado con el equipamiento necesario y sí, estamos con miras para llegar al Mundial de ISA de El Salvador y tratar de ganar una plaza por Costa Rica. Según José Pablo Vargas, quien está tratando la lesión de Cali, el surfista ha progresado bastante y estaría listo para la gran cita que le espera en El Salvador. La otra semana, cumplimos las 3 semanas, ¿verdad?, que tenemos proyectadas. Y entonces en general Carlos va a estar acá por lo menos unas 2 semanas más. Cali ya sabe lo que es ganar en El Salvador. En diciembre anterior se proclamó campeón latinoamericano en ese país, venciendo a un ex campeón mundial, el estadounidense Johnny Corso. Pese a la lesión tan cercana a esta cita, Cali sigue motivado para acompañar a Brisa Hennessy en las justas niponas. Y este fin de semana se reanudará el voleibol nacional. Además, el paratenista nacional José Pablo Gil emprendió un nuevo viaje en búsqueda de su pase a los Paralímpicos de Tokio. El paraatleta costarricense José Pablo Gil, de la disciplina de tenis de campo en silla de ruedas, iniciará este miércoles una gira por Europa e Israel en busca de los puntos que le den su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Luego de su exitosa gira por Turquía, donde consiguió avanzar del puesto 54 al 52 del ranking mundial, Gil retornará al viejo continente para efectuar 6 torneos entre el 12 de mayo y el 6 de junio. Esto será un todo o nada para el tico. Otro de los atletas que buscan su clasificación a las justas olímpicas, Roberto Saugers, en lanzamiento de martillo completó su inmunización en los Estados Unidos y queda protegido contra el virus de la COVID-19. El pasado 29 de mayo el costarricense había recibido la primera dosis de la vacuna, con lo que completa el procedimiento que muchos atletas en el mundo esperan realizar. Saugers estará buscando en estos meses su clasificación. Después del parón provocado por la tercera ola de la COVID-19 en el país, poco a poco las disciplinas deportivas activas retoman sus competencias. A mitad de semana inició la Liga Superior de Baloncesto y este fin de semana vuelve el voleibol tanto en playa como sala y se estarán reanudando el sábado. La categoría A tendrá su fecha final hasta el 22 y 23 de mayo.
Bueno, con esto llegamos al final de la información deportiva. Por supuesto que vamos a seguir dándole también mucha cobertura a lo que pase con José Pablo Gil, que ya está en su recta final, Elki, para conseguir ese boleto, y va a estar realizando nada más y nada menos que 7 torneos para lograr estar en sus primeras justas. Gracias, Andrea. Y bueno, le hago la pregunta, ¿usted ha viajado en los buses de la Carpio que nos traen hasta el canal? Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues le cuento que la empresa que administra esta ruta y otras tendrá que devolverle muchísimo dinero en tarifas a sus usuarios porque le ha cobrado más de 15 millones de colones. Así que después más bien de regresar de la pausa, les contamos el detalle de esta información. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Sofía. Josefina es tu personaje. Ah, ¿usted me conoce? Sí. ¿De dónde? De vista. ¿Y cuál es su nombre? Sofía. En Bahrein. La abuela Sofía. Los sábados a las 5 de la tarde. En 13. Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día del Agricultor Costarricense, UNED presenta La Era de Sembrar. La agricultura, esa forma de vida donde uno trabaja en un laboratorio abierto al aire libre. Historias campesinas de éxito y sacrificio. Son los que de verdad tienen aquella bondad de ver a la tierra como la herramienta principal de su trabajo. Este miércoles a las 9 de la noche. Con repetición el sábado a las 4 de la tarde. Continuamos con información nacional. Oficiales de la Fuerza Pública levantaron un bloqueo que se mantenía en la zona de la Ruta 4 a la altura del Cerro Cortés la madrugada de este miércoles. El director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, informó que durante el despliegue policial decomisaron 12 bombas Molotov. La situación que atraviesa el país y la oposición contra el préstamo que negocia el gobierno con el Fondo Monetario Internacional ha causado que manifestantes salgan a las calles a realizar bloqueos y actos vandálicos. Esta madrugada de miércoles, los oficiales de la Fuerza Pública tuvieron que intervenir la Ruta 4 en la zona de Cerro Cortés para levantar un bloqueo que se mantenía en la zona. En el lugar no hubo heridos ni detenidos, pero se decomisaron 12 bombas Molotov, según el reporte del director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón. El jerarca también informó que durante las acciones de vigilancia sobre la Ruta 4, a la altura del río Toro Amarillo, un vehículo de la Fuerza Pública fue atacado con bombas Molotov y piedras. Durante los últimos días se han realizado bloqueos en distintos puntos del territorio nacional. Por ejemplo, el lunes en la noche se reportaron 3 personas detenidas en Altamira de San Carlos y en la zona sur, en el puente del río Terraba, producto de estos actos. Además, algunos puntos en que la policía tuvo que intervenir para levantar bloqueos fueron Punta Arenas, Altamira y Pital. Las autoridades policiales han hecho un llamado para que las personas eviten este tipo de acciones debido a la gravedad de la situación con la pandemia que atraviesa el país.
Una sentencia judicial obligó a la empresa de autobuses Viusa, que da servicio a La Carpio, Barrio México y León 13, entre otras, a devolverle a los usuarios más de 15 millones de colones cobrados en las tarifas. Ante este fallo judicial, la ARECEP informó que del 13 de mayo al 12 de junio, los usuarios de este servicio público pagarán 20 colones menos por el pasaje. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARECEP informó que durante un mes las rutas de autobuses de La Uruca, La Carpio, León 13, Rositer Carballo, Barrio La Peregrina y el Hospital México tendrán una disminución de 20 colones en el pasaje, según dijo el intendente de Transporte. El jerarca de esta entidad aseguró que esta iniciativa se da después de un fallo de la Sala Primera del Poder Judicial que definió la devolución de 15.191.000 colones para más de 759.000 pasajeros de esta ruta, según dicta la sentencia del año 2019. La autoridad reguladora aprobó una disminución de 20 colones en la tarifa de la ruta 10, que es San José, Ina, La Uruca y alrededores. En este momento la tarifa es de 330 colones y pasará a ser de 310 colones. Esta rebaja obedece a una sentencia judicial en la que ordenó a la institución devolver alrededor de 15.191.000 colones a los usuarios, de manera que esta devolución se está haciendo mediante la fijación tarifaria que estará vigente del 13 del mes de mayo al día 12 de junio del presente año. La ruta 10 es operada por la empresa de buses Ina Uruca y tendrá la disminución a raíz de un fallo judicial que ordenó la devolución a los usuarios del recorrido entre estos lugares. Esta rebaja, aprobada por la ARECEP, fue publicada en la Gaceta número 89 del 11 de mayo. Paquetes de viajes a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19 rondan entre los $800 y $1,200, dependiendo del destino. Las opciones incluyen las citas de vacunación que se efectúan en las páginas web de las farmacias en ese país. La Asociación de Agencias de Viajes espera que en diciembre al menos 25,000 costarricenses acudirán a vacunarse. Los paquetes de viajes a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19 rondan en este momento los $800 y $1,200, es decir, entre los 491,000 y los 736,000 colones, dependiendo del destino. Esto según datos de la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes, ACAP. Las opciones incluyen el boleto aéreo, 3 noches de hospedaje, la cita de vacunación, traslados a aeropuerto, hotel-aeropuerto y traslados a la farmacia para colocarse la inmunización. Estamos en Dallas desde una de las farmacias donde trajimos a nuestros pasajeros a poner la vacuna del COVID. Realmente esto es algo muy gratificante, ya que podemos ayudarles a los costarricenses a que puedan tener inmunización para sus burbujas familiares o laborales. Por un tema de responsabilidad social, estamos comprometidos a hacer realidad que los costarricenses se puedan venir a vacunar a Dallas. Viajar con una agencia de viajes le da seguridad, le da tranquilidad y lo despreocupa de que nosotros le hacemos absolutamente todo. Las vacunas que se ofrecen en Estados Unidos son la de Johnson & Johnson, que comprende una dosis, la de Pfizer y la de Moderna, que conllevan 2 dosis. Si la vacuna solo tiene una dosis, el viaje realizado solo será una vez, pero si la inmunización es de 2 dosis, se debe programar la inversión del paquete 2 veces, es decir, para aplicar la primera dosis y 3 semanas después la segunda dosis. Según la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes, los ticos están viajando más a Miami, Orlando, Dallas y Houston por la cercanía. Datos de ACAP indican que alrededor de 1,000 costarricenses ya han acudido a vacunarse a los Estados Unidos y esperan que unos 10,000 lo hagan de aquí a julio, por lo que consideran que en diciembre unos 25,000 costarricenses habrán viajado a inmunizarse. Bueno, yo decidí venir en primer lugar por seguridad propia y por seguridad de la gente que me rodea, pese a que el proceso de vacunación en Costa Rica va bastante bien. Por mi edad y mi condición, a mí me tocaría seguro en el año entrante mi vacuna, así que tomé la decisión de venirme a vacunarme lo antes posible. Y principalmente escogí una agencia de viajes de renombre. Las citas de vacunas se hacen en línea en diferentes farmacias. Se debe solicitar un correo electrónico y un teléfono americano donde envían las confirmaciones.
Un día antes llaman al celular para confirmar las citas. También hay centros de vacunación como Houston, Dallas y Miami. Los 7 estados que invitan a los turistas a vacunarse de forma gratuita en Estados Unidos, es decir, que no deben pagar las dosis, son Florida, Texas, Luisiana, Arizona, Carolina del Norte, Alaska y Alabama. El gobierno de los Estados Unidos le suple a cada farmacia una cantidad de vacunas por semana y diario hacen un informe de la cantidad de vacunas aplicadas o desperdiciadas, ya que cada frasco contiene 5 dosis. Como parte de las celebraciones del Día del Agricultor, desde ayer miércoles el sector agropecuario participa en una jornada de análisis sobre alternativas para modernizar la producción. El ministro de Agricultura, Renato Alvarado, dijo que entre los temas a tratar se encuentra la implementación de nuevas tecnologías e innovación para mejorar la producción. Agregó que también discutirán sobre la productividad de las fincas agrícolas, pecuarias y la pesca. Asimismo, discutirán sobre la adaptación al cambio climático, la agricultura orgánica, herramientas digitales para el análisis y manejo de los suelos, acceso a crédito agropecuario, entre otros. Tras un informe del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, considera que el tren rápido de pasajeros es una necesidad en el país para el mejoramiento de la movilidad en la gran área metropolitana. El CEFIA emitió una serie de recomendaciones sobre este proyecto, como la importancia de conformar una comisión coordinadora presidida por el INCOFER, de la cual formen parte los municipios e instituciones involucradas. Para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CEFIA, el contar con un tren rápido de pasajeros es fundamental para el mejoramiento de la movilidad en la gran área metropolitana. El colegio llevó a cabo un informe en el que reúne una serie de recomendaciones a las autoridades para ejecutar este proyecto. Por ejemplo, señala que la ampliación de servicio de trenes solo será posible si existe un sistema articulado entre los autobuses y trenes, que alimente la demanda, utilizando eficientemente los recursos y materiales disponibles. Básicamente, el Colegio Federado establece una serie de conclusiones importantes que solicitamos que el INCOFER y la Administración Central la siga. Este es un proyecto que trasciende a esta administración, será también un proyecto para la administración que va a venir dentro de un año, y en ese sentido se establecen una serie de recomendaciones de tipo técnico que nos parece vienen a enriquecer el desarrollo del proyecto. Este es un proyecto país, este es un proyecto que es absolutamente necesario para mejorar las condiciones de movilidad urbana, y por eso hacemos una serie de recomendaciones y de sugerencias para optimizar completamente el desarrollo de este proyecto. Además, el CEFIA se ofrece a ser parte del ente fiscalizador del proceso, que pueda incluir la participación de otras instituciones u organizaciones como podrían ser el Estado de la Nación y algunas de las universidades públicas principales. También mencionan la conformación de una comisión coordinadora presidida por el INCOFER, donde estén los municipios e instituciones involucradas y que se mantenga a lo largo de todo el proceso. Por otro lado, se añade que el estudio de factibilidad realizado debe entenderse como la base para el establecimiento de un proceso planificado que oriente el desarrollo del proyecto y que contemple las diferentes fases a seguir. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos está totalmente de acuerdo con seguir con el desarrollo y planificación del tren rápido de pasajeros. Este proyecto viene a ser una reactivación económica para nuestro país. En este momento, como hemos estado con el tema de la pandemia, sería muy importante, tendría muchos empleos directos y muchos empleos indirectos. Estamos totalmente en un proyecto completo, los 84 kilómetros y sus 5 líneas. La idea es que el país avance y lo desarrolle. Sabemos que es un momento económicamente difícil, pero tenemos que hacerlo. El colegio se ha ofrecido a ser un ente fiscalizador al INCOFER, de cooperarle todo lo que requiera. Aquí tenemos un gran grupo de profesionales en ingeniería y arquitectura que pueden ayudar mucho en este proceso, a revisar el diseño, a revisar el proceso de construcción. El CEFIA añade que al ser un proyecto típico de una alianza público-privada, es el Consejo Nacional de Concesiones quien debe ser un colaborador del INCOFER en los aspectos técnicos que correspondan. Por último, se menciona la necesidad de que todo el proceso se realice de manera transparente, informando a la ciudadanía, gobierno central y órganos de control del aparato estatal como la Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la República, para dar la afluencia y confianza necesaria. El conflicto entre israelíes y palestinos se enciende cada día más. Cuando regresemos, todo el detalle de las informaciones internacionales. Han pasado 29 días exactamente
¿Te da miedo que te descubra? Que no estaban así como un jueguillo de esos que usted... ¡Quítalo! En Cine en Cortos, este jueves 13 de mayo a las 9 de la noche, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos cuentan cómo este estado nos lleva al egoísmo. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Yo soy Kyoko. Lo supe desde el principio. Sí, yo ya sé que eres la madre de Ritsu, pero tú estás viviendo tu vida. Cuando tú empezaste a trabajar aquí, ella les cantaba canciones a los niños. No tienes que forzarte a irte. No puedo creer que estuvo ahí todo este tiempo. ¿Y qué harás ahora? Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Ahora estoy en un lugar muy concurrido de Chongqing, se llama Zhixiko, una calle histórica y cultural. En este lugar se puede probar muchos bocadillos populares de esta ciudad. También es uno de los platos preferidos de la gente de aquí. Ahora vamos a ver cómo se prepara esta delicia. De China a tu cocina, los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves no puede perderse un nuevo Café Nacional. Vamos a estar conversando sobre cómo afecta en la piel y el cabello la menopausia. Y chicos y chicas, si quieren participar con nosotros en un nuevo Aprendo en Casa, vayan pidiéndole ayuda al papá o a la mamá para que descarguen esta aplicación que se llama Magic Science House. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Se aleja y no de la mata se quiebra, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. El presidente israelí Reuven Rivlin denunció el miércoles los graves disturbios registrados en la ciudad israelí de Lod, donde una buena parte de la población es árabe y los calificó de pogromo. El presidente israelí Reuven Rivlin calificó el miércoles de pogromo los graves disturbios registrados en la ciudad israelí de Lod. Las escenas de pogromo en Lod y los disturbios en todo el país por parte de una multitud árabe sedienta de sangre que hirió a personas, dañó propiedades e incluso atacó lugares sagrados para el judaísmo son imperdonables. El primer ministro Benjamín Netanyahu decretó el estado de emergencia en Lod, donde murió un ciudadano árabe israelí la noche del lunes al martes, cuando estallaron los primeros disturbios en la localidad. Colindante al aeropuerto internacional de Ben Gurión, Lod es una ciudad de 77.000 habitantes situada entre Tel Aviv y Jerusalén, de los cuales 47.000 son judíos y 23.000 palestinos con ciudadanía israelí. Estos últimos constituyen un 20% de la población del país y se dicen a menudo víctimas de discriminaciones con respecto a la mayoría judía. El aumento de la violencia en Israel y en los territorios palestinos se produce tras varios días de enfrentamientos y tensión en Jerusalén Este, un sector palestino ocupado y anexionado por el Estado hebreo. A raíz de esos choques, grupos armados palestinos lanzaron más de 1.000 cohetes hacia territorio de Israel, que respondió bombardeando intensamente la franja de Gaza. Uno de los miembros de un grupo independiente de expertos instaurado por la OMS para evaluar la respuesta a la pandemia de coronavirus urgió a reformar los sistemas de prevención y respuesta ante estas crisis sanitarias. Es hora de reformar los sistemas de prevención y respuesta ante las crisis sanitarias. Eso afirmó uno de los integrantes del grupo independiente de expertos instaurados por la Organización Mundial de la Salud para evaluar la respuesta a la pandemia de coronavirus. Donc, en ce qui concerne l'OMS, il y a d'abord
En lo que a la OMS se refiere, hay una especie de obsolescencia del sistema de alerta. Bajo la normativa sanitaria internacional, un país se comunica con la OMS que pide información adicional. Hay un circuito un poco burocrático que incluye la oficina de la OMS en el país, a la OMS en Ginebra y al gobierno del país. También está el hecho de que la OMS no puede publicar nada sin el permiso del gobierno en cuestión. Il y a aussi le fait que l'OMS ne peut rien publier sans la permission du gouvernement en question. Michel Kazatchkin, exdirector del Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, aseguró que una crisis como la que vive el mundo enseña que la salud no es solo algo sanitario, sino que es social, económico y político. Tanto los países ricos como los pobres se han visto afectados, así que si el mundo no pone manos a la obra y dice trabajemos juntos para que esto no vuelva a suceder, ¿qué podemos esperar? En nuestro informe decimos si no es ahora, entonces ¿cuándo? Que faut-il encore attendre, n'est-ce pas? Dans notre rapport, nous disons if not now, then when. El grupo propone que la OMS pueda publicar en tiempo real todas las informaciones de las que disponga sin permiso de los gobiernos. También recomienda que en el futuro haya una especie de Consejo de Seguridad permanente sobre las graves urgencias sanitarias. Réforme de ce système d'alerte. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió el miércoles el respaldo de su par francés Emmanuel Macron para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. El presidente argentino sigue sumando respaldos en Europa para su renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández se reunió el miércoles con su par francés Emmanuel Macron, quien también lo alentó a dialogar de forma constructiva con los acreedores del Club de París. Queremos que Argentina llegue lo antes posible a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un programa que restaure la estabilidad macroeconómica del país. Conozco sus esfuerzos, presidente. Francia está a su lado. El mandatario argentino también recibió a inicios de semana el respaldo de Portugal y España en sus gestiones. Argentina debe devolver en los próximos 3 años prácticamente la totalidad de los casi 45.000 millones de dólares que el FMI prestó al anterior gobierno liberal de derecha de Mauricio Macri, para evitar en 2018 un colapso financiero y un default de los principales bonos estatales en dólares. También debe enfrentar este año un vencimiento por 2.400 millones de dólares con el Club de París. La próxima escala de la gira europea de Fernández será Italia, donde mantendrá una reunión con el primer ministro Mario Draghi. Además tendrá un encuentro con su compatriota el Papa Francisco en la Santa Sede. Más medidas que están actualmente vigentes. Air France y Airbus serán enjuiciadas por homicidio involuntario debido a su responsabilidad indirecta en el accidente del vuelo Río-París, en el que murieron 228 personas en 2009, según dictaminó el miércoles la justicia francesa. El Tribunal de Apelación de París ordenó el miércoles que las compañías Air France y Airbus sean enjuiciadas por homicidio involuntario, por su responsabilidad indirecta en el accidente del vuelo Río-París de 2009, en el que murieron 228 personas. La decisión, reclamada por la Fiscalía General y los familiares de las víctimas, invalida el sobreseimiento anunciado en 2019 a favor de la aerolínea y el fabricante de aviones, al cierre de las investigaciones. Los abogados de Airbus anunciaron de inmediato que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo y denunciaron una decisión injustificada. En cambio, los familiares de las víctimas recibieron la noticia con emoción. Es un gran alivio para nosotros porque son 12 años de procedimientos y es verdad que en los últimos años ya no creíamos más. Durante años esto nos ha perturbado el sueño, al ir de decepción en decepción, con las esperanzas frustradas. Hoy no esperaba menos del juez Halpern. Al menos entendió que cuando hay tantos desacuerdos en un caso judicial, solo un proceso público puede permitir conocer la verdad. El 1 de junio de 2009, un Airbus A330 que cubría la ruta Río de Janeiro-París se estrelló en el Océano Atlántico. Entre pasajeros y miembros de la tripulación, el avión llevaba 228 personas de 34 nacionalidades diferentes.
Todos murieron en el accidente, el peor en la historia de la aerolínea francesa. Los restos del aparato y las cajas negras fueron encontradas 2 años después, a casi 4.000 metros de profundidad. Y llegamos al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y recuerde que sus citas a las 8 de la mañana con nuestros compañeros de Café Nacional. Buenos días.